Solo Jesús, presentado por el pastor José Garmendia. Bueno, bienvenidos mis hermanos y mis hermanas. Espero que el sonido les esté llegando bien a todos. Estamos conectados directamente a YouTube, así que si alguno desea verlo ahí, también lo puede ver en el canal de YouTube. El programa de hoy es nuestro primer programa de Solo Jesús y me siento realmente muy contento de poder compartir con los que están aquí en la sala. De paso, le digo a aquellas personas que quieran compartir en la sala que tenemos un chat en el cual se pone el link de la transmisión por Zoom. Por si quiere participar con nosotros, nada más me escriben y les estoy haciendo llegar la invitación a estar dentro de este WhatsApp, única y exclusivamente para recibir la información de las transmisiones o material de apoyo en caso de que así se necesite. Estamos con esta clase que le llamé el programa de Solo Jesús, así es como le llamé. Hoy vamos a iniciar con el tema al cual titulé El Amigo. La razón de este tipo de mensajes, como lo he querido presentar, es porque últimamente hemos estado viendo alrededor del mundo, pues muy buenas enseñanzas, muy buenos predicadores, gracias a Dios, pero también hemos visto que hay gente que se ha concentrado mucho en la periferia, no tanto en la persona de Jesús, no tanto en la persona de Cristo como en la periferia. Y esto, mis hermanos y mis hermanas, es muy importante, muy importante que nosotros le prestemos atención, porque cuando nosotros nos desenfocamos de la persona de Cristo, de la persona de Jesús, entonces nosotros terminamos siguiendo las añadiduras y no la justicia, como el Señor nos enseñó. El Señor nos dijo a nosotros que busquemos el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer, no a buscar las añadiduras. Las añadiduras vendrían por consecuencia. Por eso Solo Jesús es un programa que va a estar destinado a estudiar las menciones del Señor Jesucristo. En la Biblia hay 815 menciones de la persona de Jesucristo, o sea, del nombre de Jesús como tal, solamente en el Nuevo Testamento. No significa que no estudiaremos el Antiguo Testamento ni viajaremos allá a través de los textos que nosotros vayamos aprendiendo conforme vamos introduciéndonos dentro de este mensaje. Pero sí, mis hermanos y mis hermanas, lo que es importante es entender que de esas 815 menciones en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde vamos a poner nuestro enfoque, nuestra dirección. En el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo tiene, está mencionado como una teofanía, está mencionado en las figuras, está mencionado en cada uno de los textos proféticos, en el cumplimiento, por supuesto, que es en él, pero fue lo que el Señor trajo a mi corazón, concentrarme en las veces que se menciona la palabra o el nombre de Jesús. En el Evangelio de Juan, que es el que vamos a estudiar hoy, vamos a ver la riqueza de esa mención que hace Juan. Juan lo menciona más que todo en su divinidad. Nosotros vamos a estudiar a nuestro Señor Jesús en su divinidad, pero lo vamos a también a rescatar en la humanidad para poder ver la riqueza de cómo es que Dios interactúa con las personas en la humanidad de Cristo. Vamos a a reflexionar acerca de eso. A los que están en YouTube, bienvenidos. Les aconsejo, les pido que puedan compartir con otras personas la transmisión para que se sumen con nosotros. Pues muchas gracias por estar acá también, ¿verdad? Por acompañarnos. No les puedo contestar ahorita en YouTube porque estoy en la clase de Zoom. Entonces, a los que están en YouTube les aconsejo que también, si quisieran estar en la clase de Zoom, nada más me manden un mensaje para compartir con ustedes el link del WhatsApp. De esas 815 menciones que se hace de Jesucristo en todo el Nuevo Testamento, 245 se hacen en el libro de Juan. Y hoy vamos a estar en el capítulo 11 del libro de Juan, hablando de la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Por eso le llamé a la clase de hoy el amigo, para que podamos estudiar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, deseo compartir con ustedes un canto.
Se llama La bondad de Dios. Está cantado por un grupo o por unas personas que están en YouTube, las pueden buscar. Eh, lo que yo hago es traer las canciones, los covers de las personas que están haciendo el esfuerzo también en YouTube por crear contenido alrededor del Señor Jesucristo. Si bien es cierto que hay muchos cantantes muy famosos y muy buenos, entonces en estos programas voy a estar tratando de traer dos videitos de música cover desde las personas que están haciendo su esfuerzo por bendecirnos. Así que voy a detener un momento mi charla, vamos a escuchar un canto y ya regresamos con el tema de Solo Jesús a partir del capítulo de Juan, capítulo 11 de Juan, verso 1. Así que los dejo con el siguiente canto. A ver, un segundito. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser y con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, desguiado por el fuego, tu ser que estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser y con cada aliento, yo cantaré en la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, ay, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, ay, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser y con cada aliento, yo cantaré
en la bondad de Dios. Yo cantaré en la bondad de Dios. Hermosísimo, hermosísimo ese canto, no había abierto el micrófono. Yo cantaré de la bondad de Dios. Bellísimo, hermosísimo. Vamos a entrar en materia y entonces vamos a aprender del amigo, de Jesús, el amigo, pero a la vez de su divinidad. No podemos hablar de Jesús en su humanidad descartando su divinidad, ni podemos hablar de su divinidad descartando su humanidad, porque el Señor es 100% Dios, es el Hijo en la Trinidad de Elohim, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es nuestro Salvador, pero es también 100% humano y es lo que vamos a ir rescatando en cada una de las enseñanzas. Dice el verso 1 del capítulo 11 del libro de Juan. Les invito a buscar la Biblia. Si no la tienen, entonces métanse ahí en Google, ahí le pueden poner capítulo 11 de Juan y ahí le va a desplegar todo el capítulo para que lo lean. Es muy importante leer la palabra de Dios porque esto nos trae a nosotros el poder memorizarla, el poder grabar mejor las ideas, no solamente escucharla. Es muy bueno escuchar mensajes, es muy bueno escuchar prédicas, pero debemos de leer la Biblia como tal para poder alimentar el espíritu y poder nosotros tener un alma entendida. Dice el verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Voy a hacer la primera pausa aquí, mis hermanos y mis hermanas. Podemos ver de boca de nuestro Señor Jesucristo que las enfermedades, cuando éstas vienen, a veces la gente las acusa y dice que es por raíz de pecado. Toda enfermedad de cualquier manera va a ser por raíz de pecado. Todas las enfermedades. No existe ninguna enfermedad porque las enfermedades entraron a la raza caída. Las enfermedades fueron una consecuencia de lo que el hombre recibió a la hora de separarse de la relación que tenía en el Edén con el Señor. Entrado el pecado, entra las enfermedades, pero en este caso el Señor nos hace ver que no siempre la manifestación de las enfermedades que se van a dar para cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, a estas personas que predican la prosperidad, que de hecho es por eso que nace este programa en mi corazón o en el corazón de Dios hacia el mío, es porque se le quiere hacer creer a la gente que estamos en tiempos de prosperidad. Sí, sí estamos en tiempos de prosperidad, prosperidad espiritual, pero no necesariamente prosperidad material, ni necesariamente prosperidad de salud. El Señor dijo muy claro: en el mundo hallaréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido el mundo. Se enferman los creyentes y se enferman los no creyentes. Se mueren los creyentes y se mueren los no creyentes. Entonces el Señor viene y le manifiesta a las personas que le están diciendo que Lázaro está enfermo, su amigo, le dice que esta enfermedad que Lázaro tiene no es una enfermedad de muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él, para que el Hijo de Dios sea glorificado en esa enfermedad. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros recibimos de parte de Dios una enfermedad, tenemos que hacer lo que dice Santiago: gozarnos en la aflicción, decirle al Señor qué es lo que debemos de aprender para la eternidad de lo que estamos pasando, pero jamás venir y empezar a acusar a las demás personas como hicieron los amigos de Job, de decirle que esto es consecuencia de, porque nosotros no conocemos el plan de Dios. Y si usted y yo analizamos a Pablo, Pablo tuvo una aflicción que no se le quitó en toda su vida, y Dios lo único que le dijo cuando él le decía que le quitara ese aguijón, del cual muchos especulan, y no es el tema de hoy, pero de lo cual muchos especula, el Señor le dijo: bástate mi gracia, o sea, bástele que le he salvado. Jesús, dice el verso 5, que amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, porque eran sus amigos. Yo imagino que cuando el Señor Jesucristo andaba por Betania, pasaba buenos ratos donde ellos, pasaba
un tiempo agradable con esos amigos y su amigo Lázaro está enfermo. Eso fue lo que le llegaron a avisar. Cuando oyó, dice el verso 6, estamos en el capítulo de Juan, el capítulo 11, por los que se están incorporando hasta ahorita, tanto en YouTube como en aquí en la sala del Zoom. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Mis hermanos, esto que está aquí debemos de entenderlo desde el contexto que se estaba dando histórico en ese momento. Jesús en el capítulo anterior lo habían intentado asesinar. Los judíos, no todos los judíos, sino los judíos detractores, porque también habían judíos que sí creían en él, pero los judíos detractores, los que querían apedrearle, especialmente los religiosos, hicieron por esa persecución, por ese intento de asesinato, hicieron que él cruzara el Jordán. Entonces el Señor Jesucristo está al otro lado del Jordán, cerca de lo que es Betania, y el Señor le dice, vamos de regreso a Judea, allá donde lo quisieron asesinar, donde lo quisieron apedrear, de donde tuvo que escapar. Entonces los discípulos le dicen en el capítulo 8, perdón, en el versículo 8 del capítulo 11, los discípulos le dicen, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesús responde, verso 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Lo que el Señor está haciendo al hablar de la noche y el día como tales para trabajar, el Señor recordándoles a ellos que el tiempo en ese momento es de trabajar, no de estarse preocupando si lo van a asesinar, si no lo van a asesinar. La razón es muy clara, el Señor conoce bien cuál es su misión, el Señor sabe que no va a morir en ese momento, Él tiene una hora, un día establecidos para morir, por lo tanto, Él está en perfecto control de lo que está sucediendo. Entonces, al hacer referencia al Señor del tiempo, lo que está recordando es justamente lo que dice también Salomón, cuando dice todo tiene su tiempo, hablando del tiempo del Señor. Este pasaje lo que hace es una referencia al control de Dios sobre todas las cosas. Es Dios el que está hablando con ellos ahí. Entonces, para Dios no hay condicionamiento ni por tiempo, ni por distancia, ni será nunca una limitante. Eso es lo que el Señor les está haciendo ver a ellos cuando les dice que hay que trabajar. O sea, dejen de estarse preocupando por algo que aún no va a suceder. No me van a matar todavía. Cuando él escapa en ese momento es porque tenía que cumplir profecías de estar en ciertas zonas como la zona de Galilea, cumplir profecías como cuando tiene que pasar por el territorio de la Samaritana. Los desplazamientos de Jesús son controlados totalmente, no es porque él esté con miedo a que pase algo, no, en lo absoluto, sino que es para que haya un cumplimiento profético de todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de él. Entonces él le dice a ellos que en esa frase que él está en control de lo que está pasando, él está en control del tiempo y le hace una referencia en el verso 11 a el amigo Lázaro. Y escuche lo que dice. Dicho esto, o sea, cuando una vez que les dice que vamos a ir allá a Judea, vamos a ir a predicar allá y no tengan ningún problema, no se asusten, como diríamos aquí en Costa Rica, no cruce el puente antes de haber llegado a la orilla, sino que estén tranquilos, todo está bajo mi control. Esa es la idea que el Señor les está presentando. Después de que les dice eso, le dice nuestro amigo Lázaro, duerme, les dice, mas yo voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Claro, ellos estaban pensando que si les está diciendo que dormía, que estaba descansando, que estaba en un reposo de su cuerpo, pero jamás están pensando en que Lázaro ya hubiera muerto para ese momento en el cual está desarrollando él este versículo, el hermano Juan. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, dice el verso 13 del capítulo 11 de Juan, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar en el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Esto es algo que cuando lo escuché, cuando lo leí,
cuando él dice, me alegro. Cuando usted está estudiando los textos bíblicos, debe de hacerse preguntas. Debe de hacerse preguntas del mismo texto. ¿Cómo que se alegra? ¿Se alegra que se haya muerto su amigo? ¿Eso qué me enseña a mí? Bueno, lo que el Señor está hablando es que Él no está viendo a Lázaro en la condición en que está, sino que Él está viendo el resultado final. Mientras ellos están concentrados en los hechos que están viendo, mientras ellos están concentrados en lo que está pasando en ese momento, en las circunstancias, Jesús podía sentirse contento, incluso en la muerte del amigo, porque Él está viendo el resultado final. No solamente el resultado final de los últimos tiempos, sino que también Él está viendo el resultado final de ese momento, que Él lo va a ir a resucitar. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos un familiar que fallece, un amigo que fallece, un ser querido que fallece, nosotros podemos llorar, y lo vamos a ver más adelante en nuestro Señor Jesucristo, podemos llorar, pero tenemos de pensar en el resultado final, en la confianza que tenemos de haber perdido al ser querido en el regazo de Cristo, que se haya confesado hijo de Dios, que haya dado testimonio de ser hecho, sido hecho hijo de Dios, y que ese testimonio que está dando nos dé a nosotros, por lo menos a través de los frutos que el Señor dice que es a través de ese medio que se reconocen a las personas por medio de los frutos, que se ha dado frutos de arrepentimiento, se ha dado frutos de compromiso, se ha dado frutos de amor a Cristo. Entonces tener nosotros la paz y la tranquilidad y la fe de el resultado final, la resurrección del Señor hacia sus hijos en los últimos tiempos. El verso 16 dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo es gemelo. Tomás era pragmático, Tomás era aquel que cuando el Señor resucita, él dice que quiere poner sus dedos en las manos y su mano en el costado para saber que ha resucitado. El pragmatismo consiste en la persona que necesita ver para creer. Entonces Tomás le dice a Jesús y a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, Tomás estaba dispuesto a ir con Jesús incluso si significaba morir con él. Pero este comentario que él hace, conociendo el pragmatismo de Jonás y conociéndolo en todo el lapso de la descripción de él en los diferentes evangelios, realmente él no tenía una comprensión de lo que estaba pasando y mucho menos una comprensión de la resurrección. Ni él ni los que estaban ahí en ese momento. Continúa el texto desarrollándose. Recuerde que estamos hablando de solo Jesús, estamos hablando de las 20 menciones en este capítulo y estamos hablando de la humanidad de Jesús. A eso es a lo que vamos. Lo que estoy haciendo es leyendo el texto para poder entonces tener la mejor idea de lo que vamos hoy a aprender. Vino Jesús, verso 17, y halló que hacía ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta, a María, para consolarlas y a su hermano. Aquí voy a hacer una pausa. El Señor está a 15 estadios de distancia de la casa de ellos, de la casa de sus amigos, pero no fue. Le avisaron que estaba enfermo, pero no fue. En lugar de ir, se quedó predicando, se quedó enseñando. Y cuando le avisan que ya Lázaro muere, o cuando él sabe que ya Lázaro murió, porque él es Dios, él es omnisciente, entonces él le dice, ahora sí, vamos para allá. 4 días habían pasado de que Lázaro había muerto. Estaba a aproximadamente 2.880 metros, porque un estadio mide 192 metros en la antigua Grecia o en la antigua Roma. Al ser 15 son un poquito menos de 3 kilómetros. Así que él estaba a una distancia de 3 kilómetros aproximadamente. Si una persona camina 5 kilómetros por hora, que es lo normal, es un ritmo promedio de un ser humano caminando, le hubiera tardado unos 40 minutos en llegar a la casa de sus amigos a Betania. Pero no lo hizo así, sino más bien le dijo, me alegro no haber estado ahí. Nosotros no podemos comprender esto porque si no entendemos el judaísmo de Jesús, si no entendemos realmente la cultura en la que él está predicando, las personas a las que él está predicando, no vamos a entender cuál fue el propósito de quedarse, sentirse alegre de que los discípulos no estaban ahí para que pudieran creer.
Antes de continuar con la lectura del verso 20, deseo explicar un poquito esto. Cuando el Señor está predicando en tiempos donde habían 29 sectas judías, básicamente, 28, 29 sectas judías, dos escuelas rabínicas, la de Hillel y la de Shammai, y cada escuela judaica o cada secta judía tenía su propio concepto de lo que es la muerte y de lo que es la resurrección. Las tres principales ideas de la muerte daban alrededor o se creía alrededor de la siguiente idea que voy a explicar. La primera idea era acerca de la resurrección. Los fariseos creían que las personas iban a resucitar, lo mismo que usted y yo creemos, solo que con una salvedad, y ahorita lo voy a explicar. Los saduceos creían en la literalidad de la Biblia. Ellos consideraban que una persona moría y una persona quedaba extinta, su alma, y la persona quedaba extinta ya una vez que había muerto. Y el tercero era la idea herodiana. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo está predicando, Herodes dice, pero si yo maté a Juan el Bautista, dice, ¿cómo es que anda predicando? Ese se conoce como la idea de la traslación. La idea de la traslación es que una persona muere y el alma se le pasa a otra persona. Estas tres son las ideas que el Señor está confrontando con el haber esperado. Y les voy a explicar por qué. Porque las tres ideas circulaban alrededor de un número, 3 días. Entonces, cuando una persona moría, tanto los que creían en la resurrección creían que se podía resucitar después, mejor dicho, entre el primero y el tercer día. Los que creían en la traslación, que la traslación viene siendo una similitud de la reencarnación, creían que la persona podía reencarnar dentro del 1 al tercer día. Y los que creían también justamente en los que morían, pero no iban a resucitar, pero sí pensaban que tal vez la persona tenía un estado de catalepsia, eso se conocía muy bien. Son personas que bajan sus pulsaciones, parece que estuvieran muertas. Entonces a estas personas se les daban unos días, por lo menos 3 días, a ver si se levantaban de donde estaban, a ver si su muerte era certificada, o me refiero a que si ya se empezaba a descomponer el cuerpo o si estaba en un estado cataléptico. Entonces les daban 3 días antes de sepultarlos. Cuando ya a los 3 días la persona no se había levantado, el cuerpo se empieza a descomponer. Y por supuesto, las 3 ideas quedaban en la basura, las ideas religiosas de ese momento, porque cuando la gente habla de judíos, habla solamente como si fueran uno solo, y cuando son muchas sectas judaicas aún en la actualidad. Pues todas esas ideas quedaban totalmente en la basura porque era el 4.º día. Había que ponerlo en el sepulcro, ya la persona se estaba descomponiendo. Cuando el Señor viene y les dice a ellos que se acercan después del 4.º día y le dice, ahora sí es hora de ir, es porque el Señor, cuando Él llega a resucitar a Lázaro, está botando todas esas 3 ideas religiosas que habían. Quédense con esto y ahora cuando lleguemos al punto donde el Señor habla con Marta, entonces nos vamos a dar cuenta que sus palabras tienen un contenido impresionante. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta tiene fe en el Señor, Marta cree en Él, pero tiene una fe inmadura, tiene una fe condicionada. Es una fe que está condicionada por la distancia y está condicionada por el tiempo. Si hubiera llegado, o sea, si hubiera llegado antes de que se muriera, yo sé que usted lo hubiera sanado. Si usted hubiera venido antes de que él se muriera, hubiera podido hacer ese milagro. Esa es la idea que tenía Marta, pero estaba muy lejos y llegó tarde. Esa es la idea de Marta, la cual hoy en día mucha gente también maneja siendo creyentes. Piensan que el Señor está limitado por distancia, piensan que el Señor está limitado porque algún ser humano tenga que orar por él. Hay gente que llega y le dice a uno, pastor, por favor, ore por mí, como que si la oración mía fuera mucho mejor y más poderosa que la oración de sí mismo. Cuando el Señor nos rescata a nosotros y nos sella con el Espíritu Santo, está claro que el individuo que es sellado por el Espíritu Santo, es redimido, es salvado por Cristo, puede acercarse confiadamente al trono de la gracia en cualquier momento, porque ahí ya no hay mujer, no hay hombre, no hay judío, no hay griego,
No hay gentil. El Señor lo que está diciendo es que cuando somos sellados, cada uno de manera individual puede acercarse en oración al Señor en ruego y súplica, dice Santiago. Pero ahí es donde, mis hermanos, la gente piensa que porque uno es pastor o que porque el otro es misionero o porque el otro es evangelista, tiene una oración más poderosa, y no es así. No es así, porque el poder de la oración no está en lo que el individuo es. El poder de la oración está en lo que Dios es en el individuo. Entonces Marta, con esa fe inmadura, con esa fe que estaba ella apenas procesando el dolor por el cual está pasando, le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, y préstele atención a esto que dice el verso 22, sé ahora, ella cree tener conocimiento, ella cree estar entendiendo las cosas, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero vea qué extraño, sé ahora que lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, pero no que lo resucite ahora. Sé que Dios se lo va a dar, pero no en este momento. Hay una fe inmadura, hay una fe condicionada, hay una fe que no entiende realmente ni la persona de Cristo en ese momento, ni el poder de Dios en cuanto a la salvación y a la resurrección. Jesús le dice en el verso 23, tu hermano resucitará. Y Marta, que tiene una fe inmadura, una fe que está centrada en el pragmatismo, como Tomás, o sea, en las circunstancias, en los eventos, le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Qué interesante, porque Marta lo que le está diciendo: sí, yo sé que va a resucitar, pero no ahora, sino en el día postrero. Entonces, aquí en el verso 25, Jesús, donde es mencionado la 11ª vez en este capítulo, le dice a Marta una verdad eterna, una verdad poderosa de quién es Él y cuál es su misión. Y le dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice. Escuche lo que le está diciendo el Señor, la verdad a la cual se está refiriendo Él. Él le dice: yo soy. Está primero presentándose con el nombre de Dios, Hashem. Él está diciendo: yo soy el nombre. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando está hablando de resurrección y la vida, está hablando de su poder. Cuando Él nos creó a nosotros, cuando Él de la nada hizo al hombre, Él se está identificando con su deidad y le dice claramente: el que cree en mí. Cuando Él dice el que cree en mí, se está refiriendo a lo que Juan dice en el capítulo 1, que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y que el verbo había hecho todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Eso es lo que hay que creer. Y si recibimos de eso, dice Juan capítulo 1, verso 12, que el Señor nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir es creer realmente eso, de que Él es Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, ahí se está refiriendo a todas las personas que habían muerto en el nombre de Él o creyendo en Él, tanto en el Antiguo Testamento como en ese momento Lázaro. El que cree en mí, le dice, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ahí es donde viene y Él nos enseña a nosotros por qué razón Él dijo: me alegro no haber estado ahí. ¿Por qué razón Él le dijo: me alegro de que ustedes no estuvieran ahí para que crean? Porque está botando las ideas que tenían los judíos de la época acerca de la muerte y la resurrección, y a la vez está dándoles la verdadera enseñanza. ¿Quién es realmente el que hace vivir? ¿Quién es realmente el creador? ¿Quién es realmente el que da vida? ¿Quién es el que la toma y la deja? O mejor dicho, la deja y la recupera. Él, que es el Señor Todopoderoso, le dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No dice no morirá, dice no morirá eternamente, hablando justamente de la resurrección. Recordemos que los discípulos tenían una idea errada de la resurrección, una idea vaga. Los mismos fariseos, la misma gente que estaba rodeando a Jesús en ese momento. Pero Jesús les hace ver que la resurrección y la vida está en las manos de Él. Entonces viene Marta y le dice a Él: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Importantísimo. Creer que Él es el Cristo es creer que Él es el enviado, que Él es el ungido, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que Él es el que va a hacer absolutamente
todo verdad en cuanto a las promesas que estaban establecidas en el Antiguo Testamento. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vea que ella está manifestando una fe inmadura, una fe condicionada al Señor por distancia y tiempo. Creía que había venido al mundo, creía que era el Hijo de Dios, creía que era el Cristo, pero lo condicionaba. O sea, ella está reconociendo honestamente lo que ella cree, pero dentro de esa fe inmadura, donde ella cree parte, pero no el todo. Ella cree solamente que el Señor tiene el poder de hacer las cosas, pero en determinado tiempo, no en ese momento. Por eso Él le dice a ellos, cuando dice que hay que trabajar, que se trabaja de día y se trabaja de noche, lo que Él está diciendo es que todo tiene el tiempo para que se desarrolle. El Señor sabe muy bien lo que Él va a hacer. Él los va a resucitar. Él va a resucitar a Lázaro. Entonces, una vez que le dijo eso, dice el verso 28, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto. Marta se va corriendo, deja al Señor en la entrada, se va corriendo a buscar a su hermana María y le dice, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino hacia él. Inmediatamente, ni cuestionó, voy hacia donde el Señor. María tiene una fe más práctica, María tenía una fe más de funcional, una fe de estar a los pies de Jesús, que a eso es lo que el Señor reconoce en un momento que ella está en el mejor lugar y que ese lugar no se le va a quitar, pero aún así una fe inmadura. Jesús, dice el verso 30, no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos, aquí estoy hablando de los judíos honestos, los judíos que creían en él, los judíos que amaban a las personas, los judíos que no eran como aquellos detractores, aquellos que querían asesinarlo, porque el decir judío no significa inmediatamente contra Cristo o anticristo. El decir judío tampoco significa en favor de Cristo. El decir judío solamente es un grupo de personas que se les ha llamado así por razón de la procedencia de su etnia, de su tribu, como en la tribu de Judá, o de su religión. Entonces, a esos judíos que amaban a Marta, que amaban a la casa de Betania, o mejor dicho, a los amigos en Betania de Jesús, que estaban en la casa con ella, dice, que la estaban consolando. Cuando vieron a María que se había dado prisa y había salido, la siguieron y dijeron, va para el sepulcro a llorar allá. María, dice el verso 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado allí, no habría muerto mi hermano. Si usted le presta atención, ella está diciendo la misma frase que dijo Marta, la misma inmadurez en su fe, aunque tenía una fe más práctica que la de Marta, pero esto muestra que probablemente ellas habían estado conversando de eso, si el Señor hubiera estado acá. Si el Señor hubiera venido, si hubiera llegado a tiempo, Él no habría muerto. Entonces, aquí viene algo que me impresiona cuando se menciona la 15ª vez al Señor Jesús en este capítulo. Dice, al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Se conmovió es un espasmogánico. Lo que el Señor está haciendo es teniendo unas emociones encontradas, donde hay gozo, donde hay alegría, donde hay tristeza. Es ese revoltijo que hay de emociones en su humanidad. Por eso es que quiero recalcar hoy, y vamos a estar recalcando durante las próximas enseñanzas, cada vez que vengamos a uno de estos capítulos, vamos a estar rescatando la humanidad del Señor. Un espasmogani es algo que no se puede entender desde nuestro entendimiento. Un espasmogani es algo que es una explosión de las emociones. Es como que todas las emociones se encontraron juntas y explotaron. Felicidad, tristeza, enojo, todas las emociones en una sola, en este caso, compasión, dolor, de ver lo que estaba pasando. Entonces eso explota dentro del Señor. Esto que está pasando aquí le pasó a él, y si nos pasara a nosotros podríamos caer con un infarto, podríamos caer con un derrame, podríamos caer muertos porque no podíamos manejar esa explosión de emociones. El Señor, como tiene una misión que cumplir y es el Hijo de Dios cumpliendo esa misión, Él la expresa llorando.
Entonces, una vez que le dicen a él dónde está, el Señor va a ver dónde está y el texto dice que Jesús lloró. Verso 35. Ahí está sacando una de las emociones más básicas que tenemos nosotros, que es la tristeza. Una de las emociones más básicas que tenemos nosotros, sea creyente o no sea creyente. Por eso, mi hermano y mi hermana, cuando usted se siente triste, cuando usted se siente desanimado, cuando usted se siente con el alma caída, que eso es desánimo, y la gente le acusa a usted de estar sintiéndose mal porque es creyente y no debería sentirse así, deberían de recordar el momento en que Jesús lloró, no una vez, sino 3 veces. Las otras las veremos cuando lleguemos a esos capítulos. Jesús lloró y expresó todo su sentimiento en su corazón, aun cuando él sabía que iba a resucitar a Lázaro, no solo en esta tierra, sino en el final de los tiempos. Así que nuestro Señor Jesucristo llora como lloró también Abraham cuando enterró a Sara, como lloró Jacob cuando se peleó con el ángel, como David y Jonathan lloraron juntos también, como Ezequiel lloró cuando estaba enfermo, como Josías lloró por el pecado de la nación y como Jeremías, el profeta llorón, se la pasaba llorando porque la gente no iba a creer. Entonces, cuando nosotros entendemos que la tristeza es algo de nosotros, es algo que nos identifica, es algo que es dentro de nuestras emociones necesaria también, porque la tristeza, al igual que la alegría, es identidad, es la identidad de Dios en nosotros. Y cuando hablamos de la tristeza de Dios en nosotros, es para poder entender pasajes como el de Oseas, cuando el Señor dice que se siente afligido por el pueblo de Israel y le dice a Oseas que se case con una mujer promiscua, potencialmente prostituta, para que ella lo abandone y él pueda entender cómo se está sintiendo Dios, porque esa emoción también es parte de lo que Dios pone en nosotros. Así que cuando estamos a salvo, cuando estamos felices, cuando no lloramos, es parte de lo que es ser un creyente. Pero cuando lloramos, cuando nos sentimos tristes, también es parte de lo que es ser un creyente. El Señor lo que nos está enseñando a nosotros es que no debemos quedarnos sumidos en la tristeza. No tenemos que quedarnos metidos dentro de las lágrimas. Cuando Elías estaba en la cueva, el Señor se le acerca a él, Dios, Jehová, Hashem, se le acerca a él y le dice, Elías, ¿dónde estás? Y lo empieza a tratar de una forma apacible, de una forma amorosa, hasta que lo levanta, le da de comer, le da de beber y después lo manda a su misión, porque el Señor entiende su tristeza y la mía, porque Él en su humanidad, en el dolor que Jesús está sintiendo, a la hora de llorar, lo que está mostrando es su amor directo hacia Lázaro y hacia sus hermanas. Está reflejando la compasión a profundidad. Está reflejando ese vínculo con su amigo. Está reflejando que el dolor y el amor son interconectados en nuestra esencia, en nuestras relaciones humanas. Claramente el Señor lo que está haciendo es una interpretación de las consecuencias que produce el pecado en el ser humano y cómo es que a él eso le hace sentir triste de ver que las personas tienen que morir cuando la salvación, la vida, la resurrección está al frente de ellos. O sea, específicamente lo que el Señor nos está enseñando es que el dolor también es una manifestación del amor. Entonces esto me genera una pregunta. Como les decía hace un rato, me hago preguntas. ¿Por qué lloró entonces? Si sabía que él se iba a manifestar, iba a resucitar a Lázaro, y sabía también que lo iba a resucitar en los postreros tiempos, entonces, ¿será que Jesús tenía también una fe inmadura? ¿Será que al igual que las hermanas de Betania se estaba condicionando a sí mismo? O sea, ¿qué clase de confianza le podía generar a ellas? ¿O qué clase de confianza le podía generar a esos judíos? Si él está llorando siendo el que lo va a resucitar. Tanto es así que en el verso 37 vea lo que dicen los judíos. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, aunque divino, también está plenamente humano en ese momento. Su llanto lo que está mostrando, mis hermanos y mis hermanas, es la empatía, la compasión por el dolor y la tristeza que están sintiendo los demás. Lo que está haciendo es compartiendo ese dolor de Marta y de María y de los demás. Está compartiéndolo él en su esencia,
en su humanidad. Lo que está resaltando es esa capacidad que tiene Dios de identificarse con las emociones humanas, con las suyas también, aún sabiendo que Lázaro, él lo iba a resucitar. ¿Por qué? Porque aún siendo la muerte un hecho para él vencido en la cruz, a vencer en ese momento, pero vencido en la cruz, Lázaro seguía siendo su amigo y tenía la consecuencia por vivir en un mundo de pecado, mis hermanos y mis hermanas. Así que cuando nosotros analizamos el dolor de nuestro Señor Jesucristo, lo que único que puedo yo ver y que deberíamos de ver todos es una respuesta genuina al sufrimiento de los seres humanos. A mí me pasa algo cuando voy a un funeral y yo tengo un dicho: yo no lloro por el muerto, yo lloro por los que lloran al muerto. Porque yo no lloro por el muerto, porque si murió en Cristo, yo sé que va a resucitar. Yo sé que el Señor lo va a levantar y que nosotros, a las personas que murieron en Cristo, van a estar con nosotros adorando al Señor en los últimos, en los cielos, y en los últimos tiempos lo veremos cuando seamos llevados como iglesia, ascendidos a la presencia del Señor. Entonces no hay que llorar por los muertos, pero también uno puede identificarse, que es lo que me pasa a mí, me identifico con los que están sufriendo y la impotencia de uno poder aliviar ese dolor, la impotencia. El Señor se está identificando con ese dolor y lo que está haciendo es no tomando a la ligera el sufrimiento de los seres humanos, en este caso de sus amigos. Su llanto lo que está mostrando, mis hermanos, es que está tomando el dolor como algo serio, como usted y yo deberíamos de tomar el dolor como algo serio. Cuando llegamos a una persona que está sufriendo, eso no es nada, dice la gente. Sí, no es nada para él, pero tal vez para esta persona que está llorando, sí es mucho. Tal vez para una persona no es nada que le corten la luz. Para otra persona le puede causar dolor eso, se puede sentir estresado, puede sentir angustia. Y usted dice, pero es una tontería que alguien llore porque le cortaron la luz. Jesús no actúa como usted y como yo. Jesús actúa en compasión. Entiende cada dolor, cada sentimiento, por pequeño que sea, porque la fe inmadura de cada uno no puede ser evaluada por la fe madura de otros. O sea, nosotros al final de cuentas podemos observar en Dios mismo que Él viene y se identifica con el dolor de los demás, siendo Dios y teniendo todas las respuestas. Teniendo todas las respuestas para esas personas, en su humanidad, Él se identifica con estas personas y toma muy serio el llanto de estas personas. Incluso, mis hermanos, aun cuando hay esperanza, aun cuando sabemos que Él va a resucitar, aun cuando sabemos que la persona murió y va a resucitar, el Señor se toma en serio eso. Jesús sabía muy bien que iba a resucitar a Lázaro, pero eso no significa que Él por llorar tuviera menos fe, ni menos confianza en su poder. No, no, más bien esa emoción que Él está teniendo en ese momento es parte integral de esa naturaleza humana, de esa humanidad que Él tiene. Y lo que hace es mostrar una fe completa, porque entiende, se identifica profundamente con el dolor y la tristeza de sus amigos. Eso es lo que está mostrándole a Marta y a María y a los demás, es que está verdaderamente unido a ellos en el sufrimiento. Claro, esto lo que va a generar es confianza, va a generar amor, va a generar compasión, porque llegará un momento en que las personas van y vamos a entender completamente el plan de Dios. Pero mientras no lo entendamos, nosotros podemos vernos en momentos en los cuales podamos estar en duda, en desacierto, donde usted no necesita decirle a una persona, sí creo plenamente, si no lo está creyendo. Puede decirle a Dios, Señor, no estoy creyendo, ayúdame a creer, Señor. Dame confianza, ayúdame a levantarme de acá. Y el Señor entiende perfectamente eso, mis hermanos y mis hermanas. Dice el verso 38 que Jesús, profundamente conmovido, dice, otra vez vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, ya es de 4 días. Eso ya lo expliqué, porque el Señor dejó llegar a ese momento. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias Dios te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos atadas y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario.
Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Aquí, mis hermanos y mis hermanas, se cierra este capítulo. Me gustaría explicar mucho más, pero tenemos una hora. Nos faltan 10 minutos. Entonces me estoy ya despidiendo. Solamente voy a tomar 5 minutos para hacer una pequeña reflexión de este texto. Y una vez que haya hecho una pequeña reflexión, los dejo con un último canto. En este caso, el nombre del cantante se llama no Julio Melgar, perdón, Camilo Amaya, y va a cantar o una interpretación de Julio Melgar. Se los digo para que le presten mucha atención a este canto y también busquen a Camilo Amaya y síganlo, lo mismo que a los anteriores. Los anteriores se llaman Espíritu y en Verdad. Eso es un grupito que dedica su talento al Señor, como cada uno de nosotros deberemos dedicar el talento que Dios nos dio. Cierro con esta idea. ¿Es usted una persona de una fe inmadura? Jesús lo entiende. ¿Es usted una persona que cree parte, pero parte todavía lo tiene en duda? Jesús lo entiende. ¿Es usted una persona que por la consecuencia de tener una fe inmadura a veces se siente frustrado, a veces se siente frustrada, a veces cae en un momento de lágrimas, se siente desanimado? Jesús lo entiende. ¿Es usted una persona que de un momento a otro le viene un recuerdo de las personas que perdió cuando la muerte alcanzó a su familia y se pone a llorar? Jesús la entiende. Jesús lo entiende. Lo que quiero cerrar con esto es que Jesús se identifica con nosotros plenamente en su propia humanidad. Nuestro Señor Jesucristo no es como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es diferente. Nuestro Señor Jesucristo acusa a los fariseos y les dice hipócritas, porque eran religiosos tratando de enseñar algo que ellos no practicaban. Nuestro Señor Jesucristo le dice, ay de ustedes hipócritas, escribas y fariseos, pero le extiende la mano a una adúltera que llegó al arrepentimiento. Una mujer que está siendo acusada por un montón de hombres también pecadores, a los cuales él le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y ellos logran verse a sí mismos y empiezan a irse. Una vez que se van, entonces el Señor se voltea donde esta mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ella le dice, no, Señor, no están. Entonces el Señor le dice, yo tampoco. Vete y no peques más. Vete en paz y no peques más. Mis hermanos, lo que quiero cerrar con esto es que el Señor nos entiende plenamente. Y él le dijo a Marta, Marta, ¿crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo creo. Pero aún así, su fe, al decir yo creo, era inmadura. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que Él es Dios? ¿Usted cree que Él es el Salvador, el Redentor, el que puede resolvernos absolutamente todo? Pero que Él viene y deja que pasemos por ciertas cosas como pasó la familia en Betania, como pasaron sus amigos para enseñarnos algo más allá de la muerte, algo más allá de la temporalidad. ¿Usted cree realmente que el Señor Jesucristo, nuestro Señor poderoso y Salvador, nos deja o nos permite pasar por aflicciones para conocer más de la vida eterna que de esta temporalidad? Ese es Dios, pero no nos va a dejar solos. El Señor dice muy claro, en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. No está diciendo que nos va a librar de la aflicción, nos está diciendo que Él ahí nos va a extender la mano. Y si usted está llorando, si usted se siente mal, si usted se siente triste, dígale, Señor, me siento mal, estoy triste, te necesito. Y el Señor le va a entender, porque el Señor perfectamente nos atrae a nosotros de una manera tan amorosa que la palabra de Dios dice que nos atrae con cuerdas de amor. Los dejo, voy a compartir el último canto. No dejen de conectarse, si Dios así lo permite, el próximo viernes. Faltando 10 minutos, paso el link por YouTube y a las 7 comenzamos de 7 a 8. Me quedo con los de la clase, los que quieren conversar un rato, pero estoy terminando esta transmisión en vivo después de este canto. Muchas gracias, bendiciones a todos. Voy a compartir parte de la pantalla. Ahora sí. Y los dejo con Camilo Maya.
aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior, y tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy, y hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo hoy, y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me he vuelto a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo, ay, y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.